Ser podcast. Hola, ¿qué tal? Esto es Play Segunda, el podcast de la cadena SER en el que todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Como cada jueves, en el episodio de hoy analizamos la actualidad en nuestra tertulia de segunda y escuchamos los sonidos más destacados de la semana. Y si te gusta el programa, no olvides suscribirte. ¡Empezamos! Comienza en cadenaser.com Play Segunda con Óscar Ejido. Hablamos de segunda con un equipo de primera. Play Segunda. Play Segunda. Ya estamos aquí. Bienvenidos al episodio 415 de Play Segunda y bienvenidos a la jornada 25. Y este miércoles hemos tenido la jornada más emocionante de la historia de la Liga de Campeones, con una jornada final de la liguilla de clasificación que tenía 18 partidos a la vez y en la que muchos partidos había algo en juego. Una tarde de fútbol histórica para la Liga de Campeones que tiene fecha desde el día que se sorteó el calendario. Es decir, que todos sabíamos que el día 29 de enero iba a haber una jornada apasionante en la competición europea. Y va a la Liga Española y decide poner un Tenerife Deportivo de La Coruña el día 29 de enero y además a las 9 de la noche. O sea, a la misma hora que se jugaba esa increíble última jornada de la liguilla de clasificación de la Champions. Y lo más llamativo es que la fecha la habían pedido los propios clubes. Pero no han pensado los que han puesto la hora en el aficionado al fútbol. No solo de los aficionados del Tenerife y del Deportivo, sino también del resto de aficionados. Que si no hubiera otra cosa, podían haber disfrutado primero de un Tenerife Deportivo. Podías haber puesto el Tenerife Deportivo el martes o el jueves, o si querían ponerlo el miércoles, porque lo querían los dos equipos, repito, haberlo puesto, ¿por qué no?, a las 7 de la tarde, por delante de la jornada de Liga de Campeones y que hubiera servido pues como aperitivo, por ejemplo, de todo lo que iba a venir después. Así el aficionado podría haber disfrutado del partido de segunda y luego podía haber disfrutado de la última jornada de la Liga de Campeones. Pero en la Liga se les llena la boca hablando de la segunda, dicen que es incluso mejor que alguna de las grandes competiciones europeas y que es más emocionante, y sin embargo luego en vez de cuidar el producto, lo que hacen es solaparlo con un acontecimiento que todos llevamos esperando desde hace mucho tiempo y que, como digo, repito, tenía día y hora puesto desde el día en el que se sortea la Liga de Campeones. Qué gran oportunidad han perdido de hacer las cosas bien, pero el Depor, por temas de viajes y por temas de descanso, quería que fuera el miércoles y el Tenerife pedía jugar el martes o el miércoles y que se jugara cuanto antes, porque ya el día 7 de enero tuvieron que recuperar el partido aplazado contra el Levante por la Dana. Pero sigo diciéndolo y lo repito y no me cansaré, lo podían haber puesto a las 7 de la tarde y no a las 9, hubiera sido una muy buena opción. ¿Volverán a despreciar la segunda división? Pues no lo sé, pero pase lo que pase, lo vamos a contar aquí en Play Segunda, donde todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Con José María Sandra, los mandos, arranca Play Segunda. Su director de Play Segunda, José Antonio Duro, muy buenas. Hola, Óscar Ejido, muy buenas. Tengo que decirlo primero que no estoy del todo de acuerdo, evidentemente. Hay que disfrutar mucho del fútbol, del carrusel del miércoles a las 9, de la última jornada de la máxima competición continental, pero el que sea de verdad el Depor y el que sea de verdad el Tenerife, Ejido, sí, ayer estaba pendiente del Heliodoro. Claro, yo por eso hablo del resto de la afición, que podrían haber visto un Tenerife Deportivo, que es un muy buen partido, porque que se están jugando no descender y se están jugando la vida, y luego la Champions. Digo, oye, que los dos querían jugar a ser posible el miércoles y se les ha concedido. Pero, joder, la hora, ¿por qué no lo pusieron a las 7 de la tarde? No digo mucho antes porque la gente trabaja y no llega, pero a lo mejor a las 7... Hoy con una cantidad de palos importante a este Play Segunda de la jornada 24-25. Yo venía a contarte que, oye, mira, que el Racing ha vuelto, que ganó el otro día de forma importante. Además, en Córdoba es el nuevo líder de esta segunda división, que el Elche se mantiene, pero se mantiene con unos argumentos verdaderamente tremendos. Le ganó 2-0 en el inicio de jornada al Eibar el otro día. Y quería comentarte también lo del Heliodoro. Y además, venía yo pensando cómo le cuento a Ejido y a la gente del Play Segunda lo que pasó ayer en el 0-0 entre el Tenerife y el Deportivo de La Coruña. Pues mira, Alejandro Escalé. Cuéntalo porque la gente no lo vio, estaba viendo la Champions. Claro, en la crónica del As de hoy lo refleja perfectamente. Empate a 0, el Tenerife no sale de pobre. Y algo que veníamos comentando en este Play Segunda, para esta plaza particular como es Tenerife y como es el Heliodoro. Era un mes de enero clave para salir de abajo. Bueno, pues una derrota ante el Deportivo Eldense, el empate de ayer, y veremos qué pasa este fin de semana con el Albacete. A mí me hacen desconfiar del Club Deportivo Tenerife, que lo dicho, está penúltimo, por la cola en segunda división. Está intentando agarrarse a la segunda, pero lo tiene muy complicado. Bueno, has dicho que el Racing recupera el liderato porque lleva 2 victorias consecutivas y otra vez se ha aupado en la primera plaza. Se aupa esa primera plaza también gracias a que se acabó la buena racha que traía el Almería. Con esa derrota en Albacete, el Almería ha puesto fin a la mejor racha de su historia. Han sido 3 meses sin perder
perder, un total de 14 semanas, que le llevaron al liderato, al primer puesto, pero en tan solo 2 partidos, un empate con el Huesca y una derrota en Albacete, ha perdido Rafa Góngora no solamente el primer puesto, sino también el lugar de ascenso directo. Cuéntanos, muy buenas. Hola, buenas tardes, Óscar, y a toda la familia de Play Segunda. Vaya jornada 24, jornada negra para el Almería, porque el viernes, con la victoria del Elche, perdía la primera posición, perdía el liderato el conjunto rojiblanco. El sábado, el Almería perdía la segunda posición, o sea, perdía la plaza de ascenso directo a primera. Y el domingo, para rematar la faena, Óscar, el Almería perdía en Albacete y de paso perdía la espectacular racha de 14 jornadas consecutivas sin conocer la derrota en segunda división. O sea que la jornada número 24 trajo 3 derrotas en tan solo una jornada. Vaya racha y vaya jornada para el Almería, que espera recuperar en esta jornada, en la número 25, una de las 2 plazas de ascenso directo a primera división. El partido del sábado en casa ante el Oviedo ya se presenta como un partido muy importante, porque a la Almería, Óscar, solo le vale el ascenso por la vía directa, porque no quiere jugarse eso del playoff, porque luego ya sabemos lo que pasa en el playoff, que no sube el mejor equipo, y Almería tiene como objetivo subir a primera como primero o como segundo de la fila. Uy, qué miedo, lo tienen en Almería al playoff. Dice Duro, dice Rafa, hay que acabar entre los 2 primeros la jornada. Bueno, el Almería, el Elche, el Levante, el Oviedo, es que hay muchos equipos ahí pugnando por esas 2 primeras plazas ahora mismo, muy apretaditos. Y sobre todo, que queda mucho, Ejido, que estamos en la jornada 24, quedan 20 jornadas prácticamente por delante, 18, y que bueno, en fin, que la Almería va a seguir estando ahí arriba, y sobre todo a ver cómo salen partidos como los de este fin de semana, que tiene Almería ante el Oviedo, un choque de los importantes y de los duros de verdad. Y hablando de rachas, la de la Almería se ha acabado la mejor racha de su historia, pero la peor racha ahora mismo en segunda división es la del Castellón, que tiene la suerte de que los que vienen por detrás no están ganando sus partidos o no están puntuando y sumando habitualmente, porque Xavi Isidro lleva al Castellón 5 derrotas consecutivas. Muy buenas. Hola, Ejido, ¿qué tal? Muy buenas. No pinta bien. La racha del Club Deportivo Castellón son 5 derrotas consecutivas, con cambio de entrenador incluido. El debut de Johan Plat no modificó esta tendencia, que ha llevado al Castellón a ser el peor equipo en este sentido ahora mismo de la segunda división. Son 5 derrotas consecutivas, que eso sí, no le han llevado de momento a la zona de descenso, porque el Castellón había arrancado muy bien la temporada, tenía un colchón importante y significativo con la zona roja. Es verdad que estas 5 derrotas consecutivas le dejan a 5 puntos de la zona de descenso a Primera Federación, pero en el Castellón se sigue pensando que todavía es pronto, que se puede levantar esta mala dinámica y que el equipo puede acabar peleando sin sufrir. Esperemos lo que resta de temporada. Es verdad que las estadísticas no están a favor del Castellón. De hecho, las últimas veces que en segunda división ha acumulado 5 derrotas consecutivas, al menos en 4 de las últimas 5 ocasiones el equipo perdió la categoría. Esperemos que en esta ocasión se rompa la racha, pero ojo al tanto, porque la situación del Castellón es compleja, es complicada, son 5 derrotas y eso en el contexto no está sentando nada bien. Bueno, pues lo decíamos la semana pasada, Duro, que nos sorprendía el cambio de entrenador en el Castellón, porque las cosas no iban mal del todo y el cambio en el banquillo no ha sido lo de entrenador nuevo victoria segura, sino entrenador nuevo otra derrota segura. Sobre todo además porque Johan Plat también es el segundo entrenador de Dicker Reuter, que fue el destituido la semana pasada. 5 derrotas, bueno, son rachas en segunda división. Si he dicho que para el Almería y para los equipos de arriba queda mucho por delante, también para este Club Deportivo Castellón, que sí que es verdad, y hay que decirlo, seguramente el propietario del Castellón esté un poco confundido, porque el año pasado y el anterior en Primera Federación, oye, el equipo iba como un tiro y siempre estaba arriba, pero esta categoría es muy larga, es como es, y bueno, pues en fin, son 5 derrotas, pero tampoco quiere decir demasiado. Las sensaciones son las que son por parte del Club Deportivo Castellón, pero lo dicho, queda mucho por delante y sí que tengo la sensación que, sobre todo desde la propiedad, y se lo hemos dicho a Xavi Isidro durante el inicio de la temporada, el Castellón ha querido estar arriba y hubo un momento en el que hablamos del Castellón como un equipo que tenía claras opciones de ascender a Primera División, pero esto es la segunda y esto es muy largo. Por cierto, y lo uno con otro tema, ojo al fichaje que ha hecho el Levante, Manu Sánchez, que estaba en el extranjero, el año pasado subió con el Castellón, es un mítico de Castalia y es un buen refuerzo para en el lateral cubrir la baja de Andrés García, el jugador de Levante, que se ha marchado a la Premier. Bueno, pues el Castellón, que está con 29 puntos, 5 por encima del Eldense, que es el que marca ahora mismo el descenso. Y sobre Manu Sánchez le preguntamos ahora a José Manuel Alemán en la tertulia. Como cada semana tenemos a 4 compañeros para analizar la actualidad de segunda división. Y en la tertulia vamos a hablar también de una de las anécdotas de esta jornada 24, porque el pasado lunes se cerraba la jornada con la victoria del Cádiz sobre el Mirandés por 3-1, pero la anécdota del partido no estuvo en el campo ni estuvo en el resultado, sino que estuvo en la sala de prensa, donde pasó esto que vais a escuchar.
Es Alex Solisi. Buenas noches, gracias. No hay periodistas en la sala de prensa, así que el técnico del Mirandés se levanta y se marcha. Y entran a la sala de prensa hijo del rock and roll. Gaizka Garitano y José Grima, que es el jefe de prensa del Cádiz. Tampoco hay periodistas en la sala de prensa. Vale. Bueno, mister, como no hay ningún medio de comunicación en la sala de prensa, ¿una valoración del partido? Bueno, un partido difícil, contra un gran rival, un equipazo ellos. Se nos ha puesto el partido bien, al principio hemos salido muy fuertes, hemos hecho 2 goles y luego ellos han apretado, para mí un equipazo ellos, por eso están arriba en la clasificación. Y luego encima pues se nos ha puesto mucho más difícil con 10 jugadores todo el segundo tiempo y nos hemos sabido sufrir, hemos sabido estar ordenados y ese tercer gol pues nos ha dado la victoria, ¿no? Felicitar a los futbolistas porque ante un rival buenísimo creo que el equipo ha sabido sufrir, ha sabido estar ordenado al final y ha sabido ganar un partido que se había puesto muy difícil porque hemos jugado con 10 jugadores muchísimo tiempo, ¿no? Enhorabuena, muchas gracias, buenas noches. Bueno, pues esa es toda la rueda de prensa de ese partido. 1 minuto de declaraciones de Gaizka Garitano, el que le pregunta a Duro, José Grima, el jefe de prensa del Cádiz, le hace la típica pregunta de la valoración, bueno, pues para que los medios de comunicación al menos tengan un sonido, ¿no? Una voz del técnico del Cádiz, después de haber ganado un partido importantísimo para ellos. Está la gente caliente con este tema y es normal y lo entiendo porque también deja la profesión un poco a la altura del betún, por decirlo de alguna manera. Hay una razón para que esto suceda, al final no con el Club Deportivo Mirandés, que seguramente viaja con poca prensa cuando hace viajes, y más el lunes, que también eso hay que decirlo, a un lugar como Cádiz, pero estamos en pleno carnaval, los compañeros, los nuestros, los primeros, están haciendo también la retransmisión del carnaval y bueno, por experiencia y porque lo sé, también podemos decir lo mismo con la gente del resto de radios, de COPE, de Onda Cero, que los de deportes también hacen el carnaval y claro, pues un lunes por la noche y con el carnaval, que es un evento muy importante en Cádiz, pues digamos que no se pueden redoblar tantos esfuerzos, ¿no? Pero bueno, sinceramente creo que es una imagen un poco de aquella manera y se han hecho muchas noticias esta semana sobre este asunto. Claro, la gente ha aprovechado incluso para dar palos a la prensa. Yo voy a salvar a los periodistas, es decir, los periodistas vamos donde nos manda nuestro medio. Y si nuestro medio nos requiere en otro sitio, como por ejemplo el carnaval, pues tú haces caso y obviamente vas a donde te dicen porque es el medio que te paga. Y voy a darle un consejo a los clubes. A veces dar o ofrecer tantas cosas y tener que estar presente en el lugar de la noticia perjudica al propio club. Porque hay medios que, como pueden cubrir la rueda de prensa sentaditos en la redacción o sentaditos en su casa, pues no acuden a los lugares donde está la noticia. Y la noticia está en los partidos, en las ruedas de prensa, en las convocatorias y los diferentes actos que organizan los clubes. Bueno, pues al final cada uno vamos donde queremos y digo, no es un palo a los clubes en un consejo. A lo mejor a veces, si quieres que vayan periodistas, no lo des. Hay clubes que lo dan duro la rueda de prensa 5 horas más tarde y no la puedes tener al instante, ¿no? Bueno, pues nos perjudica a nosotros, pero a lo mejor obliga a que tengamos que ir. Bueno, pues cada uno ahora se lo preguntamos en cualquier quiera. caso y que nos lo explique Edu Marín, que está invitado a la tertulia esta Blaze. A uno de los afectados, que es el periodista de Cádiz que suele cubrir esa rueda de prensa. Bueno, que nos cuente por qué no fue y qué es lo que pasó ese lunes. Es una anécdota, pero como dice Duro, ha habido gente que ha aprovechado y ha dado palos a la profesión. Como ha ocurrido y ha pasado, pues lo contamos, no pasa nada. Y cerramos como siempre la portada con los mensajes. El habitual de David Sánchez, que dice Duro: muy buenas familia, me río yo del superagente Jorge Méndez, cuando vosotros sois los mejores representantes de entrenadores. Colocáis en un banquillo a todos los míster que pasan por el programa. Enhorabuena, sois unos fenómenos. Y luego dice en clave Granada, y dice, y no me enrollo más, ¿Mirtu Zuni puede ser el Carlos Vicente de esta temporada? Veremos, aunque su recambio Stoichkov me gusta mucho para la segunda división. Como siempre, gracias por vuestro tiempo y por vuestro trabajo. ¿Puede ser la marcha de Mirtu Zuni tan perjudicial para la Granada, Duro, como lo fue la de Carlos Vicente para el Racing de Ferrol, que cerró la primera vuelta en acceso directo y luego se cayó? Yo sinceramente, lo venimos hablando en este Play Segunda, creo que es una bendición, entre comillas, porque deja mucho dinero en caja en los Cármenes y porque, bueno, pues en fin, es un jugador que ha sido importante en las últimas temporadas, pero ante un futbolista, y lo sé de buena mano por la afición nazarí, que se negó a entrenar con el equipo estas navidades para irse a Estados Unidos, pues chico, vete a Estados Unidos, que no marca goles, que no llegamos. Bueno, el Granada va a seguir existiendo con Uzuni y sin Uzuni, así que para adelante. Y por cierto, como el otro día en esta sección de oyentes y de preguntas nos decían y me preguntaban por la Primera Federación, un nombre propio que ha llegado a la Primera Federación, Óscar, y que puede sorprender porque además ha jugado muchos partidos en segunda, en un montón de equipos, en Huesca, en Tenerife, en Girona, en el Rayo, yo creo que tú estuvo también, tú te acordarás.
Samuel Elongo, que ha fichado por el Antequera, el líder del grupo 2, que le saca 4 puntos al Real Murcia. Queda mucha categoría de bronce, pero oye, menudo fichaje. Samuel Elongo, como está enchufado, ha marcado muchos goles en muchos años en segunda división. Creo que incluso ascendió con el Girona a la máxima categoría del fútbol español. Y el Antequera, que lo cogió un inversor americano allí en Málaga, que dijo que lo quería llevar a Europa y de momento lo tiene cerca de subir la segunda. Es el primer pasito para llegar a Europa. Sí, desde luego, la Antequera en el grupo 2 y la Cultural Leonesa en el grupo 1, que ya que estamos, lo menciono también, en el minuto 80, el otro día ante Unionistas estaba ganando 4-0, terminó el partido 4-3 con una locura de la gente de Salamanca, pero bueno, tiene muy buena pinta, mejor diría yo que lo de Antequera, incluso lo del Reino de León, porque están jugando los de Raúl Llona para el año que viene recibirles en segunda, aunque lo dicho, estamos en la jornada 21 todavía. Bueno, pues la semana pasada le pedían a Duro que diera una pildorita cada semana, cada jueves en Play Segunda de Primera Federación, ahí estaba la pildorita de hoy. Ahora vamos a hacer lo que nos toca, que es hablar de la segunda en nuestra tertulia. Como cada semana vamos con la tertulia de los segundones aquí en Play Segunda, en la que hoy tenemos a 4 equipos que tienen algo en común. A ver si son capaces de adivinar qué es lo que tienen en común. Sábado a las 9 se juega el Racing de Santander Málaga, el líder, el conjunto cántabro que ha recuperado la primera plaza. En Santander está Óscar García Mayo. Óscar, muy buenas. ¿Qué tal, tocayo? Muy buenas. Viene de ganar 1-2 en Córdoba, de recuperar al liderato, antes goleaba al Racing de Ferrol. ¿Se ha terminado la crisis del Racing, Óscar, o no? Por lo menos el resultado sí, no un juego, porque la verdad que son partidos que son un poco espejismo, o sea, sobre todo el 6-0, quiero decir, no sé si el Racing tiró 7 veces a puerta en todo el partido, y el otro día, pues tiró, no sé si fueron 15 16 veces el equipo de Ania, metió un gol que se lo metió en propia el Racing, de hecho, y tiró 3 o 4 veces entre palos, y fueron 2 al jaulón. La verdad que ha cambiado evidentemente la dinámica, porque ya no pierde contra todo el mundo, sino que ya está ganando y sacando partidos adelante. Hasta el momento está igualando en la segunda vuelta lo que hizo contra esos mismos rivales en la primera, pero no sé, a mí me falta un poco más de colmillo futbolístico, algo más de toque de balón, algo más de superioridad. Ahora bien, estás líder y cualquiera critica ahora. Bueno, pues contentos, pero no del todo. El lunes a las 9 cierra la jornada el Levante recibiendo al Racing de Ferrol. El conjunto gallego no jugó el pasado fin de semana contra el Burgos, se aplazó el partido por el temporal de Herminia, pero sí jugó el Levante, que ganó al Depor en Coruña y que antes había ganado al Granada. Así que, José Manuel Alemán, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. No sé si allí la alegría es completa o también te falta algo, como a Óscar. Bueno, yo creo que el Levante está en una muy buena dinámica de regularidad, que además es un poco para mí la clave de la temporada, ¿no? El no tener grandes ni picos altos ni picos bajos, que no sea un poco una montaña rusa la temporada, y eso es lo que está consiguiendo el Levante. Cuando no juega del todo bien, nunca pierde, como mínimo empata, y cuando juega bien suele ganar sus partidos, y es un poco lo que le ha pasado en estos 2 últimos encuentros, el tener la eficacia en el área contraria y luego sobre todo también ser un equipo lo suficientemente contundente y lo suficientemente competitivo en defensa para ponerle muchas dificultades al rival. Y eso es de momento lo que ha conseguido, y yo creo que está en esa dinámica, porque recordemos que la última derrota data de justamente, hablabais del Mirandés, pues de Andúba, ¿no? Y mira cómo se produjo en los 2 últimos o 3 minutos de partido, cuando quizás probablemente sea uno de los mejores encuentros y más completos que ha cuajado el Levante durante toda la temporada, y sin embargo ha acabado en derrota. Por eso digo que este equipo, cuando no termina de jugar muy bien, salvo excepciones, como ocurrió contra el Mirandés, suele empatar o ganar, y pierde poco y gana mucho, y esto es una muy buena dinámica la que tiene el conjunto de Granota. Pues el Racing es líder con 45, el Levante está cuarto con 42, entre medias con 43 están el Elche y la Unión Deportiva Almería. Una Unión Deportiva Almería que ha perdido el liderato y que ahora recibe en casa al Real Oviedo el sábado a las 6:30 de la tarde. Un Real Oviedo que con 42 puntos es quinto en la tabla y está en puesto de playoff. Cali González, Oviedo, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Óscar? Muy buenas. Viene de ganar al Castellón, antes ganó al Cartagena, y hay que decir que cómo está Alemão. 11 goles y cuando marca el Oviedo siempre suma. Pues sí, está en un momento dulce. Lleva, como dices, 11 goles. El último, además, con un sabor de boca especial, porque marcó en el minuto 93 al Castellón para dar esa victoria. Se habían añadido 4 y justo antes de que terminase el encuentro, pues cazó ese balón suelto del área para la alegría, para la euforia de todo el Carnot Tigre y para un Alemão que es indiscutible en este Real Oviedo, y que él se lo guisa y se lo come, porque directamente el otro día pues jugaron un fútbol más práctico el Oviedo, balones en largo para el brasileño para que él se las apañase, y es que las baja todas, las remata todas, tiene una potencia, una fuerza, esa velocidad, esa arrancada, y bueno, pues es verdad que todavía
algunas decisiones se le achacan no fuera del área, que tiene que tomar mejor, porque muchas veces peca de egoísta, pero es un jugador diferencial en el Oviedo y en toda la segunda división, así que ojalá siga la racha y pueda también hacer de las suyas este fin de semana en Almería. Por el bien del Real Oviedo, que está quinto y que otra vez es candidato a playoff, como lo fue la temporada pasada. Y el último invitado a esta tertulia está en Cádiz, donde están ya de carnavales. No sé si más centrados en el Falla que lo que pasa en el estadio de fútbol. Zaragoza-Cádiz, el domingo a las 6:30, está por ahí Edu Marín. Hola Edu, muy buenas. Hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenas. Recoge el guante, con lo que tú quieras, también te digo. Viene de ganar al Mirandés con uno menos, antes goleabais en Elda. Bueno, pues el carnaval le está sentando bien al Cádiz. Lo que no sé, Edu, si le va a dar tiempo todavía a llegar al playoff, porque está a 11 puntos, eso sí, queda mucho. Bueno, veremos, lo va a marcar todo un poco el partido de este fin de semana ante el Zaragoza, que el Cádiz se pueda meter en esa mitad alta de la tabla y empezar a soñar. De momento aquí ya te digo que en general la mayoría de los aficionados siguen mirando a la zona baja de la clasificación que al playoff, que solo lo hacen los más optimistas. Es verdad que con Garitano el equipo ha dejado de ser un conjunto perdedor, porque bueno, con Paco López había perdido 8 partidos y en los 6 que lleva Gaizka Garitano todavía el Cádiz no ha perdido. Son 3 victorias y 3 empates los que tiene, así que bueno, de momento la dinámica ha cambiado, es un equipo bastante más sólido y a ver cómo le va resultando el resto de la temporada. He dicho yo al inicio, antes de saludaros, que teníais todos algo en común. ¿Sabéis qué tienen en común vuestros 4 equipos? No. ¿Anda? No, nos pillas. Pues sí, olvido, que tenemos dinero ahora mismo. No, que os he ido diciendo según os saludaba, que lleváis los 4, sois los únicos 4 equipos de segunda que llevan 2 victorias consecutivas en las últimas 2 jornadas. Es que eso está muy caro, Eso está carísimo. Ganar 2 partidos en segunda división se ha puesto... Bueno, de hecho yo creo que el Levante es la primera vez en toda la temporada que lo ha conseguido. Y mira que llevamos partidos, porque encadenar 2 ha sido muy difícil y las veces que lo puedas encadenar se tienen que aliar casi que todos los planetas, porque... salvo la racha inicial del Racing de Santander y un poquito ahora en el último tercio de la competición con el Almería, es que el resto de equipos, enganchar una victoria y un empate ya es difícil. 2 victorias se está convirtiendo ya casi en misión imposible. Pregúntaselo al Racing. es que fíjate una cosa, lo que decía ahora mismo Alemán tiene toda la razón del mundo, es que la sensación que deja es que, por lo menos yo en el caso del Racing lo veo más de rachas, no lo estoy viendo un equipo de esos típicos de segunda división que va a un escenario complicado y lo saca adelante, pero luego en casa la lía contra el último. Era un equipo que, macho, cuando parece que ganan, lo ganan todo, y cuando están mal, es que no ganan nada nadie. Es que lo de la racha que ha tenido el Racing ha sido infernal. O sea, en cualquier otro escenario, lo decía José Alberto el otro día, que en cualquier otro escenario estaría en la calle. Solo que en el Racing, bueno, pues como arrancó también, le aguantaron, pero eran 7 partidos seguidos sin ganar y no contra equipos muy punteros. Algunos sí, pero otros... Es decir, el Eldense sacó aquí un empate yendo en el 85 2-0 abajo, O sea que... Es que la segunda muy de rachas. Edu, ¿cómo le gustaría al Cádiz? Pegar una racha de 5 o 6 partidos, no digo ganando todos, sin perder, enganchar 3 victorias, 3 empates y prácticamente, ya sé que esa pregunta que te he hecho antes de ¿hay confianza en el playoff? Dirás, jolín, sí, es que ya se empieza a ver la luz, ¿no? Sí, es que esta es la mejor racha del Cádiz. Es que el otro día con el último triunfo ha sido la primera vez en 24 jornadas que el Cádiz encadena 2 partidos seguidos ganando. Un equipo que tendría que estar arriba es la primera vez en esta temporada que encadena 2 victorias. Es decir, que la temporada del Cádiz está siendo muy mala. 8 partidos perdidos a estas alturas de liga es un disparate. Y alguno dirá, Cali, claro, es que lo hubiera ganado al Castellón y al Cartagena, que están más abajo. Sí, pero es que ahora en la segunda vuelta seguramente los de abajo sean más peligrosos que los de arriba. Sí, hombre, claro, es que yo creo que cuando te juegas la vida por abajo es que todavía tienes un plus extra de motivación, de también aportar todo lo que tengas dentro para poder sacar cualquier punto es bueno, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, es verdad que, por ejemplo, yo creo que hay que diferenciar un poco un equipo de otro. El Cartagena sí yo le veo más complicado que consiga la permanencia y bueno, pues cada golpe que recibe le hace mucho daño. Luego el Castellón, sabemos el equipo particular que es, pero la mala racha también que atraviesa. Y bueno, también hay que aprovecharlo, claro, es que hay que ganar 2 partidos seguidos en segunda división, que es complicadísimo, y teniendo en cuenta además que este Oviedo pues ha empezado bien el 2025, que de los últimos 7 partidos, incluidos los últimos del año 2024, pues solo ha perdido 1, que fue contra el Córdoba, y que ahora suma 7 puntos de los últimos 9. Y bueno, también es verdad que aquí, por ejemplo, hay ciertas voces críticas, que las hay, pues bueno, con el juego del equipo, pero claro, es que tiene 42 puntos que nunca antes, desde que volvió a segunda división,
lo había logrado a estas alturas, y lo ha logrado Javi Calleja, que también el otro día incluso sacaba un poquito de pecho, cierto tono reivindicativo, como diciendo, hombre, vamos a disfrutar de lo que tenemos y vamos a olvidarnos un poco de lo que se pueda mejorar, que seguro que lo hay, pero también teniendo en cuenta que el Oviedo está a un puntito del ascenso directo, pues es momento de saborearlo y de que la gente esté enchufada, porque el Oviedo sí puede dar más. Es verdad que estamos viendo un Oviedo más práctico que otra cosa. Podemos aplicar eso de la rula no preguntan, apuntan, pues para los 2 últimos partidos del Oviedo le viene que ir pintado. Pero vamos, hay que estar muy contentos de lo que está haciendo el conjunto Carballón, que ahora mismo pues está a las puertas del ascenso directo y luchando por todo, ya no solo por el objetivo del playoff, que ya muchas jornadas dentro, sino también por aspirar al ascenso directo, que además tiene un rival directo este fin de semana, solamente la Almería. Y además de los 7 primeros, seguramente en el mes de febrero, desde el Huesca, que tiene 40, Mirandés 41, Oviedo 42, Levante 42, Almería y Elche 43, Racing 45. En el próximo mes de febrero, si se les da bien, incluso pueden tener ya prácticamente la salvación matemática. Yo voy a aprovechar que hay aquí 2 compañeros para preguntar por las que a mí me han parecido las 2 noticias en mayúsculas de la semana. Una, Óscar García Mayo, es la que desvelabas tú en estos días, de que seguramente el mejor jugador de la temporada pasada ha podido irse a Brasil a jugar con Neymar. Es que era una borrada. O sea, fíjate que él confiesa hace un par de semanas que tuvo una oferta a Europa, ya sabes, cuando esto hay que rascar mucho y al final te acaban contando, y cuando me dicen que va a ser el Santos de Brasil, yo flipo. Digo, bueno, joder, ¿cómo puede llegar el scouting de Brasil a fijarse en Íñigo Vicente? Pero es que también una semana justo ya he sabido el contexto de la oferta, que era una burrada, una oferta de 3 temporadas, y le pagaban 6,5 millones brutos en fijos, sin contar las variables de X goles, participaciones y demás. Y es que además la forma que tenían de convertir en el Santos no era decirle, no, te vamos a untar de pasta, no, vas a ser compañero de Neymar. O sea, ya en diciembre ya daban por hecho en el Santos que iban a tener a Neymar. Ahora bien, Íñigo Vicente dijo que no, se ha quedado en el Racing ganando una cuarta parte aproximadamente de ello. Es verdad que ha renovado hasta 2030. Creo que es una operación redonda para el Racing el poder retenerlo, aunque tenga que pagarle un poco más de lo que le estaba pagando, pero es significativo que renuncie a esa cantidad de pasta, por mucho que sea una aventura. Quiero decir, es que es mucha pasta la que ha renunciado Íñigo Vicente para quedarse en el Racing. Así que es muy, muy llamativo, y sobre todo eso, que al final, joder, iba a pasar de tirarle una pared a Andrés Martín o a Arana a tirársela con Neymar, y ha dicho que no, que prefiere estar con Andrés Martín y con Arana. Claro, con gente que tiene todavía más futuro que Neymar ya va de capa caída y cuesta abajo en su carrera, que viene, va a volver al club en el que empezó. Yo no sé si Alemán, Cali, Edu, ¿hubierais preferido que Íñigo Vicente estuviera en el Santos con Neymar en vez de estar en la Liga Española? Porque es uno de los jugadores más diferenciales de segunda, ¿eh? Hombre, por supuesto, si estamos hablando de posiciones de ascenso, imagínate, va a ser un jugador determinante en el tramo final de la competición. Ya lo ha sido, pues imagínate en el tramo final tan decisivo como pueda ser Íñigo Vicente para el Racing de Santander. Evidentemente, si ese jugador desaparece de la estructura de un equipo que prácticamente está jugando de memoria para él y con él durante las 2 últimas temporadas, pues sacar ese elemento de ese equipo significa que el Racing tendría que perder no solamente ya la calidad propia del jugador, sino que mucho del juego que pasa de ofensivo y muchas de las ocasiones que genera el Racing y muchos de los partidos que suelen virar o suelen cambiar en positivo para el conjunto cántabro, pues obviamente cambiaría muchísimo la decoración, y cualquier mal resultado sin la presencia de Íñigo Vicente, pues tú ya sabes que esto a los entrenadores les hace enloquecer. Bueno, decía Pepe Mora hace 2 semanas que estaba deseando que acabara el mercado de invierno para que a algunos no le dieran un infarto por los jugadores que se llevan, porque a Cali ahora al Oviedo le quitan a Alemão y a Calleja pues igual, a lo mejor le pega un jamacuco. Bueno, pues el otro día incluso se le preguntaba tanto a Calleja como al propio Alemão. Bueno, aparentemente tranquilizaban todos a los aficionados y a los que seguimos un poco la actualidad del Oviedo, que había intereses evidentemente de otros clubes, pero decía Calleja que no hay ninguna intención por parte del club, así que por eso también mostraba esa tranquilidad de que Alemão va a seguir hasta final de temporada, y lo mismo decía el brasileño, que está centrado absolutamente en el Oviedo. Pero sí, claro, hay pues esa incertidumbre hasta que se cierre el mercado de lo que pueda pasar. Sabemos que hay clubes buscando delanteros, o ya sea está en primera división también, por supuesto, que puede tener cartel perfectamente, y mira lo que pasó con el Granada, con Osuni. Entonces, si eso le pasa al Oviedo, además teniendo en cuenta que todavía incluso tiene lesionado a Fede Viñas, que es otro de los que tiene un cartel elevado en esta categoría, y para poder ayudar al Oviedo a tratar de subir, pues hombre, sería una tragedia ahora mismo, sin duda. Y no sé si hubiese preferido a Neymar en el Racing de Santander que a Íñigo de Vicente fuera. A Íñigo Vicente fuera. Fíjate, Neymar jugando con Íñigo Vicente, con Andrés Martín y con Juan Carlos Arana, ahí arriba. Vaya, hombre. En el Big Wenger que puedes poner 4 delanteros para adelante. Joder, ¿y a quién quitamos?
Por eso que hay que meter, claro, tienes que ir a uno del centro del campo. No, es que tienes una liada. Te digo una cosa, que en el Racing está muy bien, que al final está reteniendo jugadores de muchísimo talento, que el año pasado creo que hizo una muy buena venta de Peque por 4 kilos, pero este equipo yo creo que no le da para subir, ¿eh? Tiene que aceptar mucho Mikel Martija con ese refuerzo en 3/4 de campo. Yo me he hartado de decir que tienen que fichar un lateral izquierdo y un delantero, yo creo que para poder intentar amarrar el ascenso, porque con lo que hay hasta ahora no te da, tiene muy buen once, pero cuando mira para atrás José Alberto se le cagan mal los pies, y yo no sé el resto de equipos cómo lo veis en estos días de mercado, si vais a hacer mucha operación o va a ser un mercado como, pues eso, para decir a Bajini. Mira cómo aprovecha para sacar la información a los compañeros. Yo con el Levante estoy muy contento, sinceramente. Muy contento porque el mercado era muy complicado, además se antojaba muy difícil por la situación económico-financiera que tiene el club. El pelotazo, evidentemente, del traspaso de Andrés García al Aston Villa ha permitido que por lo menos el club a nivel financiero respire de aquí al 30 de junio. No que, evidentemente, liquide todos sus problemas, que van a seguir siendo, y muchos, porque está supeditado al ascenso para liberarse de la gran deuda que arrastra de los 2 últimos años sin poder subir a Primera División, y eso le está penalizando en su día a día, hasta el punto que los trabajadores del club y los jugadores han percibido en el mes de enero la nómina de noviembre, la extra de Navidad y la paga de diciembre, o sea que hasta en ese punto estaba el club. Si no llega a ser por la venta de Andrés García, estaríamos hablando de una situación, no voy a decir dramática, pero sí bastante angustiosa de aquí al 30 de junio. Esa presión el Levante ya se la ha quitado encima, y además, pues dentro del margen de fair play que tiene, que está mega excedido, pues la Liga con ese traspaso le ha permitido hacer algunos movimientos, y esos movimientos la verdad es que están siendo casi que clave, ¿no? Porque Óscar Clemente no era un jugador que estuviera participando, Fabricio era un jugador residual, además de permanente lesión en lesión, y su salida en vía traspaso por en torno a unos 350-400.000 euros a Vitoria de Bahía ha sido perfecto para el club, porque además lo que ha conseguido es traer a un jugador que sí que puede aportar y que ya demostró su calidad, ¿no? Como es Alex Forés. Y luego en el caso de la llegada de Manu Sánchez, aunque pueda ser sorpresiva porque es un jugador que todos conocemos de cómo ha rendido en primera ref en el Club Deportivo Castellón durante las 2 últimas temporadas, sospechábamos que un jugador de Polonia era difícil que pudiera llegar aquí, y más en vía traspaso. Bueno, el Levante ha podido pagar 100.000 euros por el traspaso de este jugador, y luego sobre todo porque encaja las piezas. Conoce a Cochorasvili, conoce a Alfonso Pastor, conocía a Fabricio, había coincidido con ellos en la gestión del Club Deportivo Castellón, con lo cual estaba más que monitorizado por Felipe Miñambres en la dirección deportiva. Y si a eso le unes que en el año 19-20 lo entrenó en el Rayo Majadahonda Julián Calero, pues es que encaja perfecto, con lo cual ahora mismo esa posición de lateral derecho que se podía quedar un poco coja, el Levante la tiene con un jugador que viene para jugar, y además con un jugador que ya conoce pues prácticamente el resto de sus compañeros y la metodología de trabajo de su entrenador. Y además falta la pieza que esperemos que encaje durante los próximos días, que es Jair Amador o Unai García. En el caso de Jair, están esperando que el Real Zaragoza firme un central de forma definitiva para que le dejen salir a Jair Amador, con el que hay un acuerdo por lo que resta de temporada y un año más. Y en el caso de Unai García, pues si la decisión finalmente ya depende del jugador, que es primer capitán de Osasuna, que está en un entorno confortable, que nunca ha salido de Pamplona y que pues tiene que decidir si quiere una nueva experiencia vital en una categoría que no es primera, y con las posibilidades de subir a primera división en una ciudad como Valencia y con un club como el Levante. Ese es un poco el panorama que le queda al conjunto de Granota de aquí al próximo 13 de febrero. Y Cali y Edu, ¿qué buscáis? ¿Dale información a Óscar, que lo está buscando? No, aquí en Oviedo, pues como muchísimo un jugador más, y yo incluso lo veo complicado. Es que el Oviedo tiene un plantillón, es que tiene un 11 con muchas garantías, y todos los jugadores que pueden entrar desde el banquillo también te pueden resolver un encuentro. No sé, yo creo que el Oviedo tiene de largo la mejor plantilla desde que volvió a segunda división. Para mí está en el top 3 también de la categoría ahora mismo, y es verdad que hay algún que otro jugador tocado que se nota la ausencia, ¿no? De Hassan, de Seoane, Cazorla, por supuesto, pues que todavía están lesionados, pero es que ha incorporado a De La Hoz del Valladolid, a Nacho Vidal de Osasuna. Veremos todavía si llega también ahora un jugador más para esa zona de 3/4 tras la marcha de Totora de Sporting. Bueno, ha reconfigurado un poco la plantilla con las salidas de Del Moral y Masca, y es que ahora le ha quedado, pues le puede quedar poner la guinda, pero es que sinceramente, aunque el otro día decía Calleja que igual puede venir un jugador con llegada al área, es que yo no veo ya sitio para más efectivos, porque las bandas están más que cubiertas, los delanteros son 3-9 de área puros, centrocampistas tiene para escoger donde quiera también el míster. Entonces yo creo que el Oviedo está más que cubierto. Pues otra cosa es que al final del mercado estén atentos y pueda surgir alguna oportunidad de última hora, pero ahora mismo el Oviedo, salvo eso,
tiene una plantilla perfecta para poder aspirar a todo, está claro. Y luego con la incorporación de Nacho Vidal, por lo menos se cierra ese hueco en el lateral derecho que tenía, que había que hacerlo, porque estaba jugando Luengo, que es central, y tampoco se llegaba a adaptar, porque no llegaban a convencer ni los rendimientos de Lemos y de Lucas. Así que con Nacho Vidal, que va a ser indiscutible de aquí a final de temporada, el Oviedo ya tiene la plantilla preparada para la segunda vuelta y para aspirar a todo. En Cádiz va a haber movimientos, o es lo que esperamos, tanto en entradas y sobre todo en salidas. El técnico del Cádiz ha pedido, Gaizka Garitano, un futbolista para la banda derecha y un delantero. Tienen que llegar, y luego en salidas pues hay futbolistas como por ejemplo Óscar Melendo, que apenas está teniendo participación. El otro día el míster le abría la puerta, aunque bueno, claro, con la calidad que tiene, decía que en determinados momentos también le podía servir, pero la realidad es que el Cádiz ha firmado un futbolista que no está jugando y que necesita darle minutos, y no sería raro ver cómo sale. Dijo el presidente hace unos meses que le iban a hacer ficha a Luis Hernández, que a principio de temporada la cedía el central. Tiene el Cádiz ahora mismo 5 centrales, y si le hacen la ficha a Luis Hernández tendría un sexto central. Tiene muchos pivotes, por eso te digo que van a salir futbolistas y tienen que llegar un futbolista de banda derecha y un delantero. Suena el nombre de Salvi Sánchez, que ya estuvo aquí en el Cádiz, lo recordaréis, está libre tras rescindir con el Español, y también Luis Micruz. Veremos qué es lo que sucede, si uno de los dos llega y eso provocaría que Sobrino jugase de delantero y al final no ficha un 9. Roger Martí está lesionado, con Cris Ramos apenas se cuenta, aunque es el máximo goleador del equipo, y arriba no ha hecho un gol todavía Carlos Fernández. Entonces el técnico quiere pólvora, pero veremos qué es lo que le trae Manuel Vizcaíno al entrenador del Cádiz. Mira, mientras estamos grabando Doble Segunda, escribe Pedro Morla, compañero de Mallorca, diciendo que ya es oficial la cesión de Van der Heijden del Mallorca al San Pauli. En consecuencia, el Mallorca rompe la cesión de David López con el Burgos y vuelve al Mallorca. Le digo, como David López estaba en el Burgos y es de segunda, pues un jugador de segunda que da el salto a primera. Cosa que estamos viendo que parece más complicado que el año pasado, cuando Carlos Vicente da el salto a la primera división al Alavés. Sabemos que Stoico vuelve a bajar de categoría para volver a la segunda división. Lo que ha aparecido es el mercado chino. A mí me ha llamado la atención que tanto Ross como Quiles, sobre todo Quiles, que es más joven, se vayan a ganar dinero a otro país en vez de intentar dar el salto de calidad de jugar en primera. ¿Os sorprende a vosotros? Sí, a mí muchísimo que un futbolista se vaya de una liga tan competitiva como la nuestra solo por dinero, cuando todavía tiene opción de pegar, pues hacer una buena temporada y ganar en lo deportivo y ganar también en lo económico. A mí me sorprende que esté primando para futbolistas única y exclusivamente el dinero. Es que aquí les podría jugar seguramente en 20 equipos de segunda división, ¿no? Iba a decir los 22. Sí, pero fíjate una cosa, la vida del futbolista es muy corta, y Quiles no tiene un bagaje muy amplio en el fútbol profesional. O sea, yo recuerdo en el Depor, estaba en primera, que tenía un buen sueldo evidentemente, pero quiero decir, no era un jugador de estos de primera división que ya más o menos lo tenga encarrilado. Ahora mismo, pues hombre, yo no sé cuánto ganaría en el Albacete, pero imagino que le hayan triplicado o cuadruplicado lo que le estaban soltando. Entonces, al final, pues tiene que mirar un poco por su interés. Yo siempre a los jugadores les suelo respetar bastante en ese aspecto, hay que decir, o sea, al final cada uno mira su bolsillo, y sobre todo, hombre, me sorprende más cuando, estamos hablando de jugadores de primera división, que ganan un pastizal y se piden a Arabia Saudí, que ahí, vamos, no engañan a nadie. Pero este tipo de ofertas, a mí, por ejemplo, que Íñigo Vicente se hubiese ido a Brasil, me parece lo lógico, si te pagan 4 veces más que en el Racing, por mucho que en el Racing te estén pagando muy bien, en torno a $500,000, pero no sé, yo sí que tiendo a respetar un poco más. Me ha sorprendido más lo de Ross, básicamente porque tenga ese mercado, que al final no era para mí un jugador muy destacado. Quiles, al final, para mí, yo lo hubiese firmado en el Racing cualquier temporada, pero es que al final es mucha pasta, es que ahí en China le hayan debido estar hasta arriba. Yo creo que el fútbol español para determinados jugadores está en un nivel en el que todos sabemos que tú no vas a llegar, no digo a la élite, sino no vas a llegar a ese tipo de contratos que ese equipo sí que te está ofreciendo. Entonces yo creo que hay muchas veces en las que su entorno, si está confortable, si no le importa coger la maleta y marcharse, pero en este sentido yo creo que cuando hay una oferta en la que tú sabes que para ganar lo que vas a ganar en un año o en 2 en otro país tienes que currar 4 o 5 años en un equipo, y en función de que ese equipo todo vaya bien, que no baje de categoría, que no haya problemas económicos. Sabemos que la liga está completamente en un auténtico embudo, donde los traspasos cada vez son más complicados, donde prácticamente vemos un mercado donde todos son intercambios y cesiones, salvo 3 o 4 operaciones importantes. Yo entiendo muchas veces que los jugadores digan, bueno, pues si no me ata nada aquí, yo me quiero garantizar en 2 o 3 años ganar lo que en España me tocaría ganar en 6 o 7 equipos y de un nivel más o menos parecido a lo que estoy jugando. Pues sí, como decir,
Yo no iba a decir que yo también estoy de acuerdo, la verdad, porque cada vez me sorprende menos esto. Ya lo vimos incluso tiempos atrás, ¿no? Por ejemplo, mismamente en primera con Gabri Veiga, pues es que más de lo mismo, ¿no? Al final, si estás en segunda división, tampoco ahora mismo estás en un equipo puntero con aspiraciones a subir y si tienes que esperar a ganar lo que te ofrecen ahora mismo en primera, pues van a pasar muchos años y además que quién sabe, ¿no? Si finalmente lo consigues, porque una vez que estás en primera, luego todavía tienes que progresar más, hacer buenas temporadas, y si ya lo tienes en mano, es algo seguro y que te puede asegurar un futuro, pues yo creo que cada vez nos llama menos la atención, y teniendo en cuenta un poco el cartel de Quiles, si le ofrecen eso, yo creo que sería complicado incluso que se lo puedan ofrecer a largo plazo precisamente ya en primera división, ya no te hablo en segunda, pero en primera sería difícil que pudiese conseguir esa cantidad. Una vez que se la ofrecen y que la ves ya los ojos seguramente que te agarran un poco chiribitas, pues es difícil rechazarlo, lo entiendo perfectamente. Los ojos se le ponían como el pato Donald, con el símbolo o el tiglito, que se le ponían los ojos con el símbolo del dólar en los dibujos animados. Yo entiendo que la carrera del futbolista es corta, que se acaba pronto y que, oye, que cuanto más cojas o cuanto más coseches en esa corta carrera futbolística, pues mejor para tu futuro. Y he dicho antes que quería comentar, porque tenía aquí a dos de los afectados, las dos noticias de la semana, o que a mí me parecían dos noticias de la semana, ¿no? Una era la de Íñigo Vicente, esa posible salida al Santos por 6 millones de euros, y la otra es lo que pasó el lunes, después del partido entre el Cádiz y el Mirandés, en la sala de prensa, porque aparecía Alessio Lissi en la sala de prensa para recibir preguntas de los compañeros, no había nadie y se marchaba. Luego venía Gaizka Garitano, tampoco había prensa, ni siquiera la local de Cádiz para hacer preguntas, y era el propio jefe de prensa, José Grima, que le hacía la pregunta de la valoración del partido porque hubiera una declaración. ¿Os ha pasado esto alguna vez? Y sobre todo, ya que está Dumarín, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó para que no hubiera periodistas en la sala de prensa? Pues mira, te lo explico y voy a tratar de no tirarle tampoco basura absolutamente a nadie. En las últimas, bueno, te voy a hablar simplemente de este año, de todas las ruedas de prensa que se han dado, entre Copa, una cosa y otra, pues el Cádiz ha podido dar en torno a 45 ruedas de prensa. Radio Cádiz ha faltado a una única rueda de prensa. Estamos los compañeros de deportes, Ignacio de la Varga y servidor, pues cubriendo el carnaval y cubriendo también el fútbol. Entramos para hora 25, estábamos pendientes para entrar para el larguero, hicimos el carrusel local y teníamos pues parte de la retransmisión del concurso del Falla. Yo terminé de hacer el fútbol y me fui pitando para el teatro. Insisto, es la primera rueda de prensa a la que no va Radio Cádiz en esta temporada, que generalmente acudes en el resto de temporadas también pues a todas las ruedas de prensa. Suelo ir yo, además. Bueno, pues por las circunstancias, por trabajo, no fuimos, y lo que no sabíamos es que no iba a ir ningún medio. El resto de medios, que generalmente las ruedas de prensa sobreviven, entre otras cosas porque somos 3-4 medios los que vamos. Radio Cádiz siempre está, incluso Radio Cádiz solo ha estado representando al resto de medios en muchas ruedas de prensa en esta temporada y en temporadas anteriores, y bueno, pues esta vez pinchamos y no había ningún medio. Es verdad que sorprendía, pero lo que más me sorprende es que algún medio que tampoco estaba se haga eco de la noticia y haga algunas noticias web para conseguir pinchazos simplemente pues por buscar el morbo, cuando ellos tampoco estaban ni con su radio ni con su prensa escrita. Y eso es grave, y ahí quería llegar yo también, que hay gente que no va a la rueda de prensa, que se aprovecha de que los clubes las dan en YouTube. Esto nos perjudica a nosotros, a los periodistas, porque si un tío de una redacción puede cubrir 4 cosas a través de YouTube o de agencias, pues hay menos trabajo para los periodistas. No sé si os ha pasado alguna vez de ir a una rueda de prensa en la que estabais solos. Digo, que no es la que no había nadie, porque obviamente si no había nadie no estáis vosotros tampoco, ¿no? Pero ¿os ha pasado ir a la sala de prensa y que estéis vosotros y el entrenador? Nosotros, por ejemplo, perdona, ya dejo al resto de compañeros, el año pasado con Sergio González estuvimos en alguna rueda de prensa solos con Sergio González, estando entonces el de entrenador en el banquillo, y el Cádiz quiso suspender la rueda de prensa y el entrenador del Cádiz, entonces Sergio González, se negó a que se suspendiese esa rueda de prensa. Si alguien tiene duda y curiosidad por lo que sea, que escuchen la rueda de prensa que están del Cádiz en YouTube y en su propia página web, verán cómo la voz del que está hablando ahora mismo suena pues en el 95% de ellas. Nosotros sí hemos estado solos en ruedas de prensa. Yo saco el tema porque sé por qué falló Radio Cádiz y porque tiene justificación, porque fue una cuestión de necesidad de trabajo, de que Edu Marín en ese momento tuvo que estar en otro lugar que no era el estadio porque se le requería, ¿no? Su empresa le necesitaba en otro lugar, pero llamaba la atención que no hubiera ningún medio. Yo no quiero dar lecciones a nadie, ni quiero dar palos a ninguno, pero sí que es curioso porque nosotros, yo hablo de mi caso personal, nosotros en Leganés, cuando sale el entrenador visitante, si no ha viajado prensa visitante, ¿no?, que es la que suele preguntar más, sí que, al menos la pregunta de valoración del partido y qué te ha parecido el rival, yo creo que son por educación y por cortesía las que hay que hacer, ¿no?
Mira, yo por ejemplo, en el caso del Racing, ahí en los partidos la verdad que sí que hay más medios de comunicación y es verdad que generalmente los rivales no traen que decir prensa. Yo por ejemplo no voy a ningún partido del Racing fuera de casa, pero es que no voy ni a Eibar, ni a Oviedo, ni a Gijón, o Miranda, que están relativamente cerca. Entonces, cuando viene algún equipo rival y no trae, le hace la típica pregunta de eso, lo que dices tú, ¿qué opinas del partido? Es verdad que hay algún compañero, pues igual más de agencias, que hace alguna más de... Y luego haces pues la pregunta del típico exjugador del Racing, que cómo lo ha visto en el partido, cómo se entrenándose y demás. Pero es donde sí, yo, por ejemplo, en el caso que puedo dar un poco más, el Racing organiza semanalmente, sin contar la del entrenador, en torno a 2 ruedas de prensa, igual 3 es una semana muy larga de jugadores. Yo el año pasado me he tirado casi allí solo en la rueda de prensa, casi siempre, pero porque también yo entiendo un poco al resto de medios que primero, pues igual tienen que hacer más cosas que estar cubriendo igual la información del día a día deportivo, la hora igual de la rueda de prensa les coincide mal a algunos que tienen que ir luego a la redacción, sacar cortes y demás, y a ver, la cosa está como está, es decir, no creo que sea un caso excepcional en este caso, es decir, si al final nos faltan recursos en general para todo en la mayoría de medios de comunicación, sí que es verdad que yo estoy seguro que cualquier periodista deportivo que cubre la información del equipo quiere estar en cualquier sitio. O sea, a mí me encantaría estar, por ejemplo, otro día en Córdoba siguiendo el partido del Racing, pero creo que tampoco es una cuestión excepcional o únicamente del periodista. Yo creo que si no había gente ahí otra, mira, lo dice Marín, es que al final están currando en más cosas, y me imagino que el resto de medios 3/4 partes de lo mismo. Así que yo la verdad que creo que se tiende mucho, claro, desde fuera, al final es lo gracioso de las redes sociales, ¿no? Que cualquier individuo se pone un nick, el capitán 32, y empieza a dar palos porque a él le gustaría estar en ese lugar, pero claro, se piensa que todo dentro es muy fácil y no es tan sencillo en el día a día, y pasa habitualmente, y estoy seguro que en el caso de Oviedo, de Valencia, exactamente 3/4 partes de lo mismo, que es que si no se llega alguna vez a alguna cosa no es porque no se quiera, sino porque realmente es que no se puede. Tuve una agria polémica con esto, Ejido, en la redacción en el día de ayer, que tuve que defenderlo bien, pero sí que es verdad que desde Madrid yo creo que poco se puede decir, porque, mira, da la casualidad que este año no tenemos equipos en segunda, pero sí que es verdad que cuando los ha habido, y hemos tenido muchos en los últimos 10 años, yo creo que ha habido muy pocos periodistas, por decirlo de alguna forma, y por decirlo, digamos así, de primeras, en las previas de los partidos, eso para empezar. Y luego, sinceramente, me veo la necesidad de sacar un debate aparte de este, que es si es correcto en este día, en un día particular, en una ciudad como Cádiz, llamen esa ciudad Cádiz, llamen la Tamborrada de San Sebastián, llamen lo que quieran, si es lo suyo poner un partido de fútbol a esa hora cuando coincide con otra historia, porque históricamente, y esto sabes que me gusta mucho decirlo, Ejido, cuando el fútbol era fútbol, no hacían coincidir el partido de fútbol con los toros, nunca jamás, ni los clubes ni el ayuntamiento, ni el baloncesto con el fútbol. Eso es así, pues a lo mejor tampoco se puede hacer coincidir, Marín, el carnaval con un partido de fútbol el lunes en Carranza a las 9. Antes de que conteste tú, dejarme de despedir al Alemán porque tiene que marcharse. Si quiere decir algo Alemán que apunte y se vaya, que no queremos retenerle más de la cuenta. No, nada más, simplemente respecto al tema de las ruedas de prensa, y con esto cierro, yo creo que el caso del Mirandés es muy particular. Es muy particular porque yo en el Ciudad de Valencia, cuando viene el Deportivo de La Coruña o cuando viene el Real Zaragoza, hay un montón de medios de comunicación que le acompañan. Claro, cuando uno entiende que el Mirandés es un equipo de una población pequeña donde no hay demasiados medios de comunicación y donde seguramente como visitante en algunos partidos no acompaña a nadie al equipo, es probable que se encuentre con esta situación. Y luego, pues evidentemente la coincidencia de que hay dos eventos muy importantes en una misma ciudad y los periodistas que habitualmente suelen cubrir, aunque sea la parte local, por la pregunta de cortesía que decís al equipo visitante, pues es la circunstancia de que todos en ese momento están cubriendo otro acontecimiento que tiene la magnitud lo suficientemente trascendente como para prescindir de que ese día la noticia sea la rueda de prensa del entrenador visitante, ¿no? Entonces yo entiendo que al final hay algunas situaciones que coinciden en el tiempo y pasan, pero esto no es lo habitual, no suele ser habitual. Aquí, aunque venga el Mirandés, y más con el tema de Alessio Lisi, pues imagínate la gente que en Valencia tenía ganas de hacerle preguntas a Alessio. Yo creo que sería una circunstancia que no suele ser lo normal. Otra cosa que tú me preguntes, pues por ejemplo, la previa a mí del Levante, pues la ciudad deportiva del Levante en Buñol está a 40 kilómetros de Valencia. Claro, para ir a una rueda de prensa hay que hacer 85 kilómetros. Si la rueda de prensa es a una determinada hora, puedes ir. Si es a otra determinada hora del día, pues no puedes ir, porque te coincide con
el programa local, porque ese día ya no te da tiempo a organizar el programa de una forma distinta. O sea, yo creo que hay que medir muy bien cada uno de los tiempos. Yo creo que a los periodistas pocas exigencias, porque creo que damos un poquito más del máximo. Pues sí, y a veces damos más de lo que podemos dar, damos más de lo que se nos pide. Pues José, que muchas gracias y nada, a tus quehaceres, hasta la próxima. Un abrazo. Hasta luego. Y ahora sí, Edu, contesta la pregunta de Duro. Bueno, lo que decíamos, cuando se juntan en línea dos planetas, pues a veces pasa esto. Claro, bueno, nosotros en este caso tenemos también una circunstancia que es muy particular. Yo creo que sí que es normal en cierto modo que coincida, porque el concurso del carnaval dura mucho tiempo y bueno, pues tratamos de hacer los malabares que sean. El concurso arrancó el día 23 de enero y va a terminar el 28 de febrero. Es un concurso muy largo y bueno, son muchos fines de semana, se intenta hacer malabares, pero sí que es curioso eso que dice Duro de hacer coincidir las fechas. El año pasado la final del Falla, la final del concurso de agrupaciones coincidió con un Cádiz-Betis. Imagínate ese partido lo que hubiese sido si se hubiese jugado en sábado o domingo, que es cierto también que por motivos de seguridad, con toda la gente que viene a Cádiz en carnavales, con todos los aficionados del Sevilla, no se hubiese podido disputar y no se hubiese podido tener un dispositivo policial acorde a ese partido, pero tampoco es normal que se juegue ese partido a la misma hora en la que arrancaba la final del Falla, un partido que hubiese paralizado a la ciudad, y un evento como es la final que paraliza también a la ciudad y a la provincia y a gran parte de Andalucía que sigue el concurso de agrupaciones. Pero bueno, son las cosas que hay y son cosas que no se entienden. Los equipos generalmente se reservan alguna fecha que sea intocable, y en este caso el Cádiz no pudo hacerlo. Bueno, yo he abierto el Play Segunda diciendo que no entendía, aunque lo han pedido los equipos, Tenerife Deportivo, por qué se jugó un Tenerife Deportivo a la vez que 18 partidos de la última jornada de la Liga de Campeones. Y en este caso, digo, lo pidieron Tenerife Deportivo porque era cuando mejor le venía, pero en vez de a las 9, oye, a las 7 de la tarde habríamos disfrutado de la segunda y luego de la Liga de Campeones, pero que a veces pasan estas cosas, que dos acontecimientos grandes o gordos coinciden en el tiempo y perjudican seguramente a la segunda división. Ese silencio quiere decir que todo el mundo está de acuerdo. Así que ya hemos despedido a Alemán. Óscar García Mayo, Santander, Cali González, Oviedo, Edu Marín, Cádiz. Que muchas gracias por este ratito. Y nada, Edu, que en Cádiz quedas disfrutando de los carnavales hasta el 28 de febrero. Que os queda un ratito y nada. Lo seguiremos intentando y seguro que lo vamos a hacer. Déjame que te cuele la cuña, ¿no? En tu programa, que yo sé que el personal está atento, pero bueno, en la aplicación móvil de la SER, que además que la casa a nivel nacional está volcada con el carnaval también, pues si alguien ve ahí cuando entre en la aplicación algo que no le suena, pone Carnaval de Cádiz, pues que escuche un poquito, que está todo el equipo de Radio Cádiz contando el carnaval desde las 8 menos 20 de la tarde, contando coplas y contando todo lo que pasa en el Falla. Duro, por ejemplo, lo hace de vez en cuando. Y Yago de Vega, ¿no? Yago está enganchadísimo. Y Yago de Vega también. Lleva toda la semana a tope con ello. Bueno, pues desde hoy seguro que está más, porque ayer cantó una comparsa que seguro que le gusta, aunque él solo tiene ojitos para los Pastrana. Sí, pero le citaron a Yago en una de esas canciones. Sí. Pues en un cuplé, la comparsa de los Pastrana, pues le cantaban ese cuplé a Yago de Vega y al Larguero. Pues Óscar García Mayo y Gali González, que si queréis que os citen en los carnavales de Cádiz, ya sabéis, escuchar primero la cadena SER, escuchar toda la programación que damos y luego ganaros que os citen, claro. A mí me está poniendo los dientes largos, me están dando ganas de ir hasta allí si pudiese, pero bueno, oye, habrá que escucharlos, ¿no? Mientras tanto, seguramente, claro. Venga, no vais a la rueda de prensa, te vas a recorrer el país entero, Cali. Oye, yo mira, nunca he ido, tengo ganas. Si hace falta, pues un par de días nos cogemos y nos dejan para poder Aquí tienes tu casa. Doblamos el mapa y estás allí en un segundo. Ojalá pudiera. Hasta luego, compañeros. Un abrazo. Adiós. Vamos al Big Wenger. Al die drippers van de laatste season. Blow my money, doe het zonder reason. Zoveel vrouwen, dus ik kan niet kiezen. Trust nobody, dus ik draai mijn feelings, yeah. Ik pak maar bij. Hicimos una gran puntuación la semana pasada. Una jornada potente, Gido, como diría Garrido. Sí. Yo tengo un 13 de Chris Ramos, que además lleva una estrellita amarilla, esas que dicen que ha sido de los mejores jugadores de la jornada. Yo un 14 de Antonio Puerta. El 14 de Antonio Puerta también lo tengo yo. Venga, igual tu apuesta ahí, ojito. Luego tengo un 6 de Joaquín Ezquieta, que también tendrás. También, sí. Yo, lo que pasa es que Dumig otra vez no ha jugado. Yo no sé por qué no le cambio. Porque ya hace mucho que no juega. 6 de Andrés Martín para... son 52 puntos en esta jornada de Yo el 6 de Andrés Martín también lo tengo. 2 de Panicelli. Espérate. Espera, que esta es la plazada, ¿no? Esta es la 19, la plazada. Ahí te he visto. Claro que sí, que hay que abrir el Big Wenger y bajar un poquito para ver qué jornada. Bueno, pues esa jornada yo hice 59 y tú 52, esa te la he ganado. Fui el 244 en la 19, muy bien.
estamos hablando de la jornada 19, que hice 52, pero es que no te lo vas a creer, porque en la jornada 24 también hice 52. Ostras, anda, las cosas de la vida. Anda, te digo cuántos puntos he hecho yo en la jornada 24. En la 24. Yo he sido el 997, o sea que tenemos que estar muy juntitos. Sí, el 984 he sido yo. Andrés Martín un 9, Carlos Álvarez otro 9, que por cierto le entrevistaron los compañeros de Radio Valencia ayer, Gorrochategui, Ontiveros un 10, Sergio Ortuño, que es muy de mi cuerda, el centrocampista eldense del Deportivo Eldense, y 52 puntos. Oye, está mejorando la cosa en lo que a puntuaciones se refiere, ¿eh? Yo he hecho 52 también. 52 puntitos. Sí, estoy 13 puestos por detrás de ti porque mi plantilla vale más dinero. Me ha costado más hacerla, por eso estás tú antes. En la general, 89 puntos, nada más el ganador Ejido. Sí, muy FC Fútbol Club, un tipo de Cartagena, que ya es difícil. Dani Jiménez, Javi Rueda, Afengruber con Loureiro, con Nico Castro y Ontiveros con 10, y Andrés Martín con 9, y con Luis Suárez también, el delantero del Granada, con 6 puntitos, y Alemão, en definitiva, 89 puntos, que no son muchos. Y YouTube Pelo sigue líder con 1.675 y amplía la ventaja, porque la semana pasada llevaba 41 puntos a Puga 6, que me acuerdo yo, y ahora le lleva 56 puntos. Y luego ya hay que sumarle 4 más, a 60 puntos está ya el New Team. Mira, el New Team que iba a segundo, ahora ha pasado a la tercera posición, está a 60 puntos de YouTube Pelo, que sigue, no tiene pelo, pero sigue siendo el líder de esta Liga Big Wenger del diario así de Presegunda, así que de momento enhorabuena para él, porque se va a llevar, en principio, si todo sigue así, esa camiseta de segunda división. Y hay que apuntar, Duro, antes de cerrar, dos nombres del Big Wenger. Uno que vuelve Fede Vico a la segunda división, Granada, Leganés, Alcorcón, un hombre con experiencia en la segunda, ha fichado por el Eldense, así que le podéis poner en vuestro equipo. Y luego que el que quiera poner a Carlos Nieto porque había vuelto de lesión, que no le ponga porque se ha vuelto a romper y va a estar 2 meses de baja. Ahora es fractura en la falange del quinto dedo del pie derecho. Mala suerte la del jugador del Zaragoza. Y en lo que a recomendaciones se refiere, a los Nicos del Elche hoy, que además son habituales en lo que a asistencia se refiere, sobre todo Nico Fernández, que el otro día dio una en la victoria del Elche. El Elche que, bueno, pues en definitiva está muy bien, y para muestra un botón, en las últimas, creo que son 10 jornadas, vamos a decir, tenemos 5 dieces entre los dos jugadores, así que pongan de capitán tanto a Nico Fernández como a Nico Castro, jugadores del Elche, en esta liga de Play Segunda Big Wenger. Porque eso da puntitos, y eso puede hacer que luchéis por una camiseta de un equipo de segunda división, la que queráis, la primera equipación, la segunda, la tercera, la que os dé la gana. Si ganáis una jornada parcial, o sea, si sois el mejor en una jornada de toda la temporada, lleváis una camiseta. Si sois el mejor de toda la temporada, os lleváis también otra. Así que seguir haciendo onces y seguir apostando en la Liga Big Wenger de Play Segunda, gracias al diario AS y al propio Big Wenger. Y nosotros ahora os contamos y os recordamos el menú de este fin de semana. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Jornada 25, que comienza el viernes 31 de enero a las 8:30 con el Eldense Granada. Continúa el sábado 1 de febrero a las 2 con el Mirandés Elche. 4:15 se juega el Real Sporting de Gijón frente al Burgos. 6:30 tenemos el Almería Real Oviedo. A las 9 se juega el Racing Málaga. Y ya para el domingo a las 2 de la tarde, día 2 de febrero, tenemos el Castellón Huesca. 4:15 el Eibar Deportivo. 6:30 el Cartagena Córdoba. 6:30 también el Zaragoza Cádiz. Qué bonito partido, qué bien suena ese partido en la Romareda. Y a las 9 de la noche del domingo tenemos el Tenerife Albacete. Y a las 8:30 del lunes se cierra la jornada con el Levante Racing de Ferrol. Recordemos que Racing de Ferrol y Burgos, Duro, tienen un partido menos porque tuvieron que suspender el fin de semana por el nuevo temporal que afectó a la zona norte de España. Por Herminia. Oye, tenemos un partidazo esta jornada. Mucho. Bueno, tenemos varios, aunque me llama mucho la atención así, escuchándote mencionarlos y demás, el Almería Real Oviedo, que se juega el sábado a partir de las 6:30 en los Juegos Mediterráneos, me parece un choque de altura, pero de altura de la buena, de verdad. De trenes, sí, es un partido entre el que es ahora tercero y el que es quinto, y es que si miras la clasificación, el Racing tiene 45, pero pueden acabar líderes el Elche con 43, el Almería con 43, el Levante o el Oviedo, que tienen 42, empatarían con el Racing en esta jornada si ganaran y perdieran los cántabros. Así que el ascenso directo ahora mismo y el playoff está todo en un puño. Y luego dicen que la segunda muy igualada, y dices, pero no puede ser que siga tan igualada. Sí, cada año lo es más.
Lo venimos diciendo durante todo el programa. Tenerife-Albacete, el domingo a las 9, eso no me lo pierdo. En el Heliodoro de nuevo. Chico, o ganas o te vas a Primera Federación, es que es así. O te despides de la segunda división. Bueno, los que nos despedimos somos nosotros. Jornada 25 que vais a poder vivir y escuchar en Carrusel Deportivo durante todo el fin de semana y que analizaremos y resumiremos el próximo jueves aquí en Play Segunda. Pasar buen fin de y pasar buena semana. Disfrutar de los carnavales, los que sean de Cádiz. Hasta luego. ¡Suscríbanse! Ser Podcast.